Buen día a todos. Les voy a compartir un video esta ocasión con relación a los casos en los que un trabajador está obligado a presentar su propia declaración anual de impuestos sobre la renta. Les comparto pantalla y no olviden darle like y también suscribirse para aquellos que no están suscritos. Este material que yo les voy a compartir aquí, los invito a que se unan a mi grupo de WhatsApp, Los Prolegómenos. Ahí lo estaré compartiendo. Comienzo pues. ¿Cuándo deben presentar declaración anual los trabajadores? Aquí los invito a unirse a mi grupo de los prolegómenos. Ahí tienen el código QR, el enlace, y aparecerá en las láminas por aquí abajito, en la parte inferior derecha, igual el número de WhatsApp para que ustedes se puedan unir y también suscríbanse al canal. Miren, el artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la fracción tercera, establece distintas obligaciones. Bueno, son varias fracciones donde se establecen obligaciones a los trabajadores y a aquellos que perciban ingresos bajo el capítulo primero, que en este caso estamos hablando de los ingresos por prestar un servicio personal subordinado, que conocemos normalmente como salarios, y otros ingresos que conocemos como asimilados o asimilables. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, aquí están los salarios, como ya comentamos, y los asimilables o asimilados. Entonces dice, los trabajadores que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Y nos vamos a la fracción tercera. Presentar declaración anual en los siguientes casos. La ley marca 5 supuestos. Se los voy a explicar más adelante, pero hay un supuesto aquí que no está considerado y se los voy a comentar también. Primero, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Recuerden que en este capítulo van a encontrar salarios y van a encontrar asimilados. ¿Cuáles son los ingresos diferentes a este capítulo? Estamos hablando que este es el título cuarto de la ley de renta y tiene 9 capítulos de ingresos. Ahorita les voy a mencionar cuáles son, pero ojo, solamente serían ingresos acumulables. Ahorita les explico. Entonces, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos a los señalados en este capítulo. Segundo, cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor, normalmente es el patrón, cuando se hubiera comunicado por escrito que se presentará declaración anual. Tercero, cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o cuando se hubiesen prestado servicio a dos o más empleadores, ojo, en forma simultánea. Cuarto, cuando obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, igual salarios y asimilados, de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96. Aquí es muy importante que ustedes consideren que esta parte, provenientes de personas no obligadas a efectuar retenciones, no tiene que ver con los trabajadores que perciben el salario mínimo, sino otro tipo de personas. Ahorita les comento. Y por último, cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400,000 pesos. Bueno, vamos al primero. Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos. Por principio de cuenta señalar cuáles son los ingresos acumulables. Bueno, de entrada les digo, total de ingresos objeto, porque acuérdense ustedes que en el caso de personas físicas, los ingresos los vamos a clasificar en la siguiente manera. Ingresos, personas físicas. Todas, no nada más los asalariados, todas las personas físicas.
objeto, ingresos no objeto. No me interesa mucho hablarles de los no objeto, pero les pongo un ejemplo. Si yo le doy a mi trabajador, en el caso de una relación de trabajo, si yo le doy una computadora para que trabaje, ¿no? Ahorita lo acabo o la acabo de contratar, fui al Office Depot, compro una computadora que me costó 30,000 pesos y se la doy. Aquí está tu lab para que trabajes. Aparentemente le estoy dando 30,000 pesos, pero es una herramienta de trabajo. Esa computadora que yo le estoy dando a mi trabajador no es objeto, no representa para él un ingreso, ni grabado ni exento. O sea, la ley no lo toma como que le estás dando 30,000 pesos y tiene que pagar un impuesto. No, no está grabado ni exento. Es no objeto. ¿Ok? Entonces, tenemos los no objeto y los objeto. Dentro de los objeto vamos a encontrar los grabados y los exentos. Y quizás se preguntarán ustedes, ¿cuál es la diferencia entre entre el grabado y el exento? Porque resulta que el exento no paga impuesto, pero el no objeto tampoco paga impuesto, no paga impuesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el no objeto y el exento si ninguno de los dos paga impuesto? Pues básicamente los aspectos de control que exige la ley. Ahorita que lleguemos al tema de los 400,000 pesos, les voy a poner un ejemplo de cómo impacta el exento y el no objeto. Sí, pero sí, es verdad, oye, ninguno de los dos paga impuesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el exento y el no objeto? Pues básicamente aspectos de control. En el caso del exento, la ley exige ciertos controles, sí, incluso cierta declaración informativa. En el caso de los no objeto, no. O sea, los no objeto de plano no le interesan a la ley. Los exentos sí le interesan a la ley como una especie de control, tener información, aunque tampoco paga impuesto. ¿Ok? Entonces tenemos ahí los no objeto y los objeto. Dentro de los objetos tenemos los grabados y tenemos los exentos. Dentro de los grabados vamos a tener acumulables y no acumulables. Aquí es importante que ustedes distingan entre un acumulable de una persona moral y un acumulable de una persona física, porque son distintos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, acumulable, persona moral, y si hablamos acumulable, persona física, no es la misma regla. Cuando hablamos de acumulable de persona moral, estamos hablando que está grabado. ¿Sí? Decimos, es un ingreso acumulable, está grabado. Cuando hablamos de un acumulable persona física, no solamente nos referimos a que está grabado, sí está grabado, porque aquí lo estamos poniendo dentro de los grabados. Pero ¿cómo son los no acumulables grabados? Entonces, cuando hablamos de un acumulable persona física, estamos hablando, por un lado, que sí está grabado, ¿sí? Está grabado, pero además se suma para la declaración anual, ¿sí? En cambio, un no acumulable, persona moral, vamos a poner, no paga impuesto, ¿sí? No paga impuesto.
Sin embargo, un no acumulable, persona física, sí paga impuesto, sí paga impuesto, pero lo paga al momento en que se obtiene. Se paga al momento en que se obtiene el ingreso, al momento en que se obtiene el ingreso. Sí, ejemplo, yo me gano un premio, compro un boleto, el sorteo TEC, el sorteo aquí en Puebla, el sorteo de la UAP, el sorteo de la UDLA, compro un boleto y me gano el premio mayor. Me gano una residencia con el auto a la puerta, etcétera. Por ese premio que yo estoy obteniendo, yo tengo que pagar un impuesto, porque ese premio para mí es un ingreso grabado. Yo tengo que pagar un impuesto, pero el impuesto lo pago vía retención, es decir, el que me da el premio, en este caso la universidad, el que me da el premio, cuando me lo otorga, me hace una retención en donde, por supuesto que yo no tengo que pagar ningún dinero, yo compro mi boleto y listo, pero ellos ya calcularon el impuesto. Entonces me dice, a ver, tu premio vale, vamos a suponer, 100 millones de pesos, pero en realidad yo te voy a entregar 95 millones de pesos. ¿Sí? Porque los otros 5 millones, o sea, en lugar de comprarte una casa y un carro que den un total de 100 millones, compro una casa y un carro que den un total de 95 millones, pero el valor del premio es de 100 porque yo te quité 5. En lugar de darte 100 millones, te doy 95. Y los otros 5 millones, en lugar de gastarlos para darte una casa más amueblada, mejor amueblada, etcétera, me los quedo para que yo se los pague al fisco. Entonces, aparentemente yo te estoy entregando una casa y un auto que vale 100 millones, pero en realidad valen 95 porque yo te quité 5 para pagárselo al fisco. Bueno, esos 5 que me quitaron es un impuesto que yo estoy pagando y que se considera pago definitivo. Cuando yo presento mi declaración anual, el monto del premio no lo voy a sumar a todos mis demás ingresos. Sí pagué un impuesto, pero lo pagué de manera definitiva en el momento en el que me otorgaron el premio. Consecuentemente, aunque ese es un ingreso grabado, no es acumulable porque no lo voy a sumar con mis demás ingresos de la declaración. Entonces es importante que se entienda cuando para una persona física el ingreso es acumulable y cuando no, a diferencia de una persona moral. Porque una persona moral, cuando decimos acumulable, es cualquier cantidad que sume para ya sea los pagos provisionales o la declaración anual. En el caso de una persona física, podemos tener ingresos grabados no acumulables, ingresos grabados sí acumulables. Por ejemplo, en el caso de una relación de trabajo, un ingreso grabado no acumulable viene siendo el pago de una indemnización. Si yo indemnizo a mi trabajador, por esa indemnización, los 3 meses, los 20 días, le tengo que calcular un impuesto, se lo tengo que retener y al momento de presentar su declaración anual, esa indemnización no suma para efectos de la declaración anual. Entonces, no ingresos personas físicas, todos, no objeto, sí objeto. Dentro de los sí objeto tenemos grabados y exentos. Dentro de los grabados tenemos no acumulables y sí acumulables. Entonces me regreso aquí a la disposición y dice, a ver, vas a presentar tu declaración anual cuando además obtengas ingresos acumulables, es decir, que si estuvieron grabados y que la ley te exige que los sumes en la declaración anual. Pero ojo, distintos de los señalados en este capítulo. Aquí les pongo una lista. Los ingresos del capítulo y los ingresos de otros capítulos. Estamos hablando del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta en el título cuarto tiene 9 capítulos de ingresos. Aquí cuando dice este capítulo viene siendo el capítulo primero.
Entonces, cuando me dice ingresos acumulables distintos, se refiere a los capítulos segundo a noveno. Y entonces tenemos ingresos acumulables distintos del capítulo. En el capítulo segundo tenemos ingresos por actividades empresariales y profesionales y se divide en cuatro. Actividades empresariales y profesionales, el RIF, plataformas digitales y reciclo. Estos tres yo aquí les puse un asterisco en donde les digo, por ejemplo, el RIF y plataformas digitales presentan casos con la opción de considerar los pagos definitivos, por lo tanto ya no serían acumulables. Si yo soy una persona física que vende a través de Uber, vendo, trabajo en la mañana en mi empresa con mi patrón y en la tarde, en la noche, vendo hamburguesas, pero todas las vendo por plataformas digitales, por el Rappi, por el Didi, por el Uber Eats. Si yo decido que la retención que me hizo la plataforma de Uber Eats o de Didi, etcétera, que esa retención de ISR considerarla como un pago definitivo, entonces los ingresos que yo obtenga por vender hamburguesas en Uber Eats ya no son acumulables y consecuentemente, si yo obtengo ingresos por vender hamburguesas en Uber Eats y esas retenciones las considero como pago definitivo, yo ya no estoy en este supuesto. Aunque yo haya obtenido ingresos del capítulo primero, que son salarios, e ingresos del capítulo segundo, que son plataformas digitales, como esos ingresos de plataformas digitales ya no son acumulables porque yo consideré que la retención fuera pago definitivo, consecuentemente ya nada más me quedo con mis ingresos acumulables del capítulo primero, por lo tanto yo no estoy obligado a presentar mi declaración anual, yo como trabajador. Sí, lo mismo pasa en el RIF. Si yo tengo una ferretería que la atiende mi esposa, pero yo está mi nombre, yo soy RIF, y yo decido que los pagos bimestrales si sean pagos definitivos, ya no son ingresos acumulables para la declaración anual. Por lo tanto, aunque yo tenga ingresos del capítulo primero y del capítulo segundo, yo no estoy obligado a presentar mi declaración anual, al menos no por esta disposición. ¿Sí? Ahora, fíjense, pero ¿qué pasa si yo tengo arrendamiento? Yo trabajo en la mañana con un patrón y tengo un localito que lo doy en renta o tengo un departamento. Entonces, esos ingresos por renta sí los tengo que sumar en mi declaración anual. Aunque yo estoy pagando impuestos sobre la renta mes a mes a través de los llamados pagos provisionales, yo tengo que presentar, sumarlos en mi declaración anual y también los ingresos de salario. Por lo tanto, yo estoy obteniendo ingresos acumulables del capítulo primero y del capítulo tercero. Como son ingresos acumulables de un capítulo distinto al capítulo primero, entonces yo estoy obligado a presentar mi declaración anual. Obviamente mi patrón lo tiene que saber. Yo le tengo que presentar un escrito a mi patrón diciéndole, patrón, te aviso que aparte de los ingresos que tú me vas a estar pagando, yo tengo un negocio, yo tengo ingresos de otro capítulo que son acumulables. Yo tengo una ferretería, estoy como actividad empresarial y profesional, o estoy o tengo un localito que doy en renta, o no necesito darle santo y seña al patrón, simplemente decirle, patrón, te aviso que tengo ingresos de otro capítulo. Por lo tanto, yo presentaré mi declaración anual, no es porque yo quiera, sino porque la ley me está obligando. Y consejo, si ustedes están del lado del patrón, cada que contraten a un trabajador, le tienen que preguntar, oye, aparte de lo que yo te voy a pagar, aparte del salario que yo te voy a pagar, hay tres preguntas que le tenemos que hacer al trabajador cuando lo contratamos para no incurrir en alguna omisión. ¿Sí? Relacionado con esto, porque hay otras preguntas relacionadas con otros temas. Primera pregunta, preguntas al trabajador en el momento de su contratación. Y esto me lo tiene que decir por escrito. Primera pregunta, aparte de lo que te voy a pagar, ¿tienes otros ingresos? Y le explicamos, por ejemplo, tienes un negocio a tu nombre, en qué régimen fiscal estás, es un ingreso acumulable o no acumulable. Aquí ustedes como recursos humanos
tienen que entender y aprender cómo aplica esto de los acumulables no acumulables. Entonces es importante que lo repasen, ¿sí? Para que le puedan explicar al trabajador, porque a los dos nos interesa esta información, a los dos, para que yo no caiga en una omisión y después vaya a ser multado. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que sí tenga un negocio, como este que les explicamos de vendo hamburguesas en Uber Eats. Ah, ok, oye, ¿y la plataforma te retiene? Sí. ¿Y optaste por considerar esa retención como pago definitivo? Sí. Ah, pues entonces no tienes otros ingresos acumulables. Ponme ahí en el escrito que no. O en el caso de la ferretería, sí, fíjate que tengo una ferretería, estoy como actividad empresarial y profesional. Ah, entonces sí son ingresos acumulables. Entonces ponme en el escrito. Sí, esto lo tenemos que saber. Y luego, la segunda pregunta es, aparte de trabajar conmigo, ¿estás trabajando en otra empresa? Normalmente el trabajador nos dice mentiras porque piensa que si nos dice que sí, ya no lo vamos a contratar. Bueno, aunque nos diga mentira, ¿sí? Aunque nos diga mentira, hay que explicarle, no, mira, yo de todas formas te voy a contratar porque ya pasaste el proceso, pero necesito saberlo para determinar si yo presento tu declaración anual o la presentas tú, ¿de acuerdo? Pero nos diga verdad o nos diga mentira, que lo diga por escrito. No, licenciada, solo voy a trabajar con ustedes. Ah, ok, entonces pónmelo ahí en el papelito, en la hojita, en el escrito. ¿Sí? Mejor, preferible de puño y letra. ¿Sí? Estimado patrón fulano de tal, por este medio le informo que actualmente solo trabajaré con usted. No tengo ninguna otra relación de trabajo. Punto. ¿Ya? Sí, aunque nos diga mentira, es su puño y letra, que lo firme, el nombre completo, la fecha, ya, nosotros ya no tenemos por qué andar investigando si es cierto o no. Y tercero, en el caso de que aquí nos diga que sí, sí, licenciada, fíjese que como aquí ustedes me están dando chance de trabajar en la tarde, fíjese que en la mañana trabajo en otra empresa. Entonces le hacemos la siguiente pregunta. En el caso de que en la pregunta 2 nos diga que sí, entonces le hacemos la siguiente pregunta. Ese patrón que tienes te está aplicando el subsidio para el empleo. Sí, aquí también le explicamos, no es que le dé el subsidio, porque ya el subsidio ya no se da, nada más se aplica, pero solo se puede aplicar por un patrón, el otro patrón ya no se lo aplicaría. Entonces, el trabajador tiene chance de elegir quién se lo va a aplicar, pero si me dice, sí, contador, fíjese que estoy trabajando en otra empresa, entonces le decimos, oye, y allá te aplican el subsidio, puede ser que el trabajador no sepa si se lo están aplicando o no. Entonces le decimos, mira, no seas malito, entonces necesito que me traigas un recibo de nómina o un XML para que ahí yo te ayude a identificar si te lo están aplicando o no. Por lo tanto, si ahí te lo aplican, yo ya no te lo voy a aplicar. Si ahí no te lo aplican, yo sí te lo voy a aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres preguntas el trabajador no las tiene que contestar en nuevo, nos la tiene que contestar por escrito. ¿Sí? Entonces, aquí se lo podemos plantear a manera de preguntas, así como yo se los acabo de poner, o simplemente que él redacte. Sí, estimado patrón fulano de tal, por este medio le informo lo siguiente. Primero, que no tengo ingresos relacionados con otros negocios, solo lo que usted me va a pagar. Segundo, que no trabajo actualmente con ninguna otra empresa, solo trabajaré con ustedes. O que sí tengo una relación de trabajo con otra empresa, pero no me aplican el subsidio para el empleo. O tengo relación de trabajo con otra empresa y sí me están aplicando el subsidio para el empleo, por lo tanto, ustedes ya no me lo apliquen. Atentamente, fulano de tal, nombre completo, apellidos, materno, paterno o primero, segundo apellidos, fecha 17 de julio del 24 y firma. Y si es posible, la huella ahí. ¿Sí? Es una hojita simple. Bueno, eso va a ser importante para que nosotros podamos determinar si el trabajador está en este supuesto o no, y en el que sí, ahorita vamos a ver. ¿Sí? Bueno, entonces, si el trabajador además
Si el trabajador solo tiene ingresos por prestar servicios personales subordinados e incluso por asimilados, pues él no estaría obligado bajo este supuesto. Él estaría obligado si tiene cualquiera de estos dos o los dos más alguno de estos, que incluso más adelante vamos a ver en qué casos lo puede dejar fuera de la obligación. Entonces, aquí están ya los acumulables distintos del capítulo primero, que viene siendo, aquí les pongo capítulo segundo, capítulo tercero, capítulo cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y capítulo primero, salarios y asimilables. Entonces, si tiene estos dos juntos, no cae en este supuesto, porque ambos son del mismo capítulo. Pero si tiene cualquiera de esos dos o los dos, más alguno de los de la derecha, que además sean acumulables, ya les expliqué el tema de los acumulables, entonces está obligado a presentar su declaración anual. Bueno, segundo supuesto, cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual. Ojo, ese escrito, el trabajador tiene chance hasta el 31 de diciembre. No hay por qué corretearlo, ¿eh? Nosotros como patrones no tenemos derecho de exigirle que presente el escrito antes. Él tiene hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué razón va a presentar su declaración anual? Por la razón que quiera. Puede ser por la razón señalada aquí en el inciso A, ¿sí? O puede ser simplemente porque él quiere o tiene algunos gastos personales, etcétera. ¿Sí? Entonces, por la razón que quiera, nos presenta escrito, patrón, no me presentes declaración anual, yo me la voy a presentar. Y tiene hasta el 31 de diciembre. Aquí dice, miren, el escrito a que se refiere es el artículo 181 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. El escrito a que se refiere el artículo 97, párrafo último, inciso C, de la ley es el B, más aparte aquí está el C. Ahorita vamos al C, pero es el mismo. Deberá presentarse a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio por el que se va a presentar la declaración. ¿Sí? Entonces, el trabajador tiene hasta el 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces dice acá, la fecha límite aquí les estoy poniendo para presentar dicho escrito es el 31 de diciembre del año al que corresponda la declaración. Por ejemplo, para la declaración del ejercicio 23, la fecha límite para presentar el escrito fue el pasado 31 de diciembre. Ya ahorita, por supuesto, ya estamos rebasado el plazo, pero el escrito para la declaración del 24, él tiene hasta el 31 de diciembre del 24. Aquí está de conformidad con el 181 del reglamento y aplica tanto para este caso como el inciso anterior. Aquí dice, miren, los retenedores no harán el cálculo del impuesto anual respecto de aquellos trabajadores obligados a presentar declaración anual en términos del 98, fracción tercera, inciso A. El inciso A es el que les acabo de mostrar aquí. Por eso el escrito es importante, ¿sí? ¿Cómo sé que mi trabajador tiene ingresos de otros capítulos que son acumulables? A través del escrito. ¿De acuerdo? Entonces, inciso A e inciso C, el que sigue. Ahorita les muestro. Siempre que esto les presente en el escrito respectivo en el plazo mencionado. Si tu trabajador te presenta el escrito a más tardar el 31 de diciembre, tú no estás obligado, patrón, a hacerle cálculo anual, él es el que se queda obligado. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden, el escrito se presenta tanto por este inciso como por el anterior y también vemos el inciso C. Fíjense aquí en el caso del inciso C. Tercer supuesto en el que el trabajador está obligado a presentar su propia declaración anual. Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate, o cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más patrones en forma simultánea. Aquí también entra el escrito. ¿Sí? Ya les comunicaba yo hace un rato que dentro de la información del escrito me va a decir si presta servicios ahorita que yo lo voy a contratar, también estará trabajando en otra empresa. Tiene que ser de manera simultánea. No tiene por qué decirme, patrón, fíjese que en marzo yo trabajé en la empresa fulana. No, para estos efectos no. Para otros efectos a lo mejor sí, pero para estos efectos no. Aquí es solamente si ahorita que va a empezar a trabajar conmigo, está trabajando en otra empresa. Es decir, tiene que operar el tema de lo simultáneo. Entonces, aquí dice, a ver, hay dos casos. En el inciso C hay dos casos. Cuando se vaya de tu empresa antes del 31 de diciembre. Ese es un caso, que ahorita lo vamos a dividir a su vez en otros dos. Y segundo, o cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más patrones en forma simultánea. Esto tiene que hacerlo a través de un escrito. Entonces,
En este mismo inciso hay dos supuestos. Primer supuesto, cuando dejen de prestarse los servicios antes del 31 de diciembre. Fíjense ustedes aquí el tema importante. Primero, decimos, aquí les pongo una línea del tiempo, 1 de enero y 31 de diciembre. Bueno, aquí está el 1 de diciembre. Entonces dice la ley, cuando dejen de prestar sus servicios antes del 31 de diciembre. Es decir, aquí vamos a interpretarlo como el mismo 31. Si se va de tu empresa durante el año. Pero hay un tema aquí importante porque al trabajador le dice, a ver, trabajador, tú estás obligado a presentar tu declaración anual si te vas en el transcurso del año. Si te vas en el transcurso del año de la empresa y ya no tienes otra relación de trabajo, tú estás obligado a presentar tu declaración anual. Pero hay un tema en relación con el patrón. Al patrón le dice, a ver, si tu trabajador estuvo contigo por lo menos en este periodo, ¿sí? Tú presentas tu declaración anual, tú le presentas declaración anual. Si el trabajador se va el 30 de noviembre, ¿sí? Si el trabajador se va de la empresa en este lapso, el patrón no está obligado. No está obligado. Pero si el trabajador se va en este lapso del 1 de diciembre al 31, la ley los obliga a los dos. Esto es muy importante. ¿Sí? Si el trabajador se va en este lapso, los dos están obligados. Obviamente, no van a presentar la declaración anual los dos. O sea, si el trabajador renuncia el 2 de diciembre, el 3 de diciembre, el 4 de diciembre, el 5, el 10, el 20, el 30, el patrón sí está obligado a hacerle su cálculo anual, pero también el trabajador está obligado, porque la ley le dice al trabajador, si te vas de la empresa antes del 31 de diciembre. Entonces, el tema importante aquí es qué pasa en este lapso. ¿Quién de los dos va a presentar la declaración anual? Porque los dos están obligados. Si se va del 30 de noviembre o antes, la obligación le queda a él, ¿sí? Pero si se va entre el 30, el 1 y el 31 de diciembre, la obligación es de los dos, porque el artículo 99 le dice al patrón, si tu trabajador estuvo contigo del 1 de enero al 1 de diciembre, tú presentas la declaración anual. Pero al trabajador también le dice, si te vas de la empresa antes del 31 de diciembre, tú presentas tu declaración anual. Entonces, aquí el tema importante es con los trabajadores que se van entre el 1 y el 31 de diciembre, que eso sucede mucho, porque hay trabajadores que nomás esperan el aguinaldo y se van de la empresa, ¿sí? Se van por ahí del 19, 20, 21. En ese caso, si estuvo todo el año con la empresa, el patrón está obligado, pero también el trabajador. Entonces, aquí yo les recomiendo también a través de un escrito, ¿sí? A través de un escrito. Si el trabajador se va entre el 1 y el 31 de diciembre, allí o hacerle ver o preguntarle, ¿sí? A ver, mira, como estuviste conmigo desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre, el 2 de diciembre, el 3 de diciembre, yo estoy obligado, pero tú también estás obligado. Entonces quiero que me digas, aparte de los otros casos que ya vimos, que si tuviste simultáneamente dos o más patrones, si tuviste ingresos acumulables de otro capítulo, supongamos que las respuestas sean no. Los dos están obligados porque el trabajador termina antes del 31 de diciembre y porque termina después del 1 de diciembre, el patrón está obligado. Entonces, aquí hacerle ver al trabajador, mira, los dos estamos obligados, dime aquí con un papelito, si la presentas tú, quieres que nosotros la presentemos. ¿Sí? Entonces ya con el escrito, estimado patrón fulano de tal, le agradezco mucho la atención prestada durante el tiempo que estuve trabajando con ustedes y le informo que yo no presentaré mi declaración anual. Bueno, pero nada más en ese supuesto, en que tuvo el trabajador entre el primero, se fue de la empresa entre el primero y el 1 y el 31 de diciembre. Entonces, ahí está. Si deja de prestar sus servicios del 1 al 31 de diciembre, en términos del 97, séptimo párrafo, inciso A, le corresponde al patrón presentar declaración, pero también al trabajador.
Por lo tanto, si este último no presenta al patrón el escrito del que platicamos en el inciso anterior, es el patrón el que debe presentar la declaración. Por eso yo les aconsejo que mejor se lo pregunten por escrito. ¿Sí? A ver, ¿tú vas a presentar la declaración o nosotros? Solo en el supuesto que se fue entre el 1 y el 31 de diciembre, pero que haya estado desde el 1 de enero. ¿Sí? Ahora, cuando dejen de prestar sus servicios entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, que es el caso que les ponía, en este caso definitivamente corresponde al trabajador presentar su declaración anual. Entonces hay un periodo del año en el que les corresponde a los dos. Si se va de la empresa entre el 1 y el 31 de diciembre, es importante que esto se recalque a través de un escrito. Sin embargo, hay una opción para que, aun y cuando se haya dejado de prestar servicios antes del 31 de diciembre, ni el patrón ni el trabajador presenten la declaración anual. Dicha opción se encuentra en el 182 del reglamento que a continuación les transcribo. Dice, los contribuyentes, está hablando del trabajador, que hayan dejado de prestar servicios personales subordinados antes del 31 de diciembre del año de que se trate, podrán no presentar la declaración a que se refiere el artículo 98, fracción tercera, inciso C de la ley, cuando la totalidad de sus percepciones provengan únicamente de ingresos obtenidos por la prestación en el país, ¿sí? No que hayas trabajado con una empresa que está en el extranjero, sino con empresas nacionales. La prestación en el país de un servicio personal subordinado, estos no excedan de la cantidad señalada en el 98, fracción tercera, inciso E, que son 400,000 pesos, que es el caso que sigue más adelante, y no deriven de la prestación de servicios a dos o más patrones. Fíjense, ¿qué nos está diciendo aquí este artículo del reglamento? Que si el trabajador estuvo, aquí estamos hablando 1 de enero, y aquí hablamos del 1 de diciembre. 31 de diciembre. Si el trabajador estuvo desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre o en adelante, yo les platicaba que los dos tienen la obligación. Sin embargo, este artículo de reglamento dice, te doy el chance de que no presentes declaración con las siguientes condiciones. ¿Tu patrón es una empresa domiciliada en México? Sí. ¿Solo trabajaste con él en el año? ¿No trabajaste con alguna otra empresa? No, solo con él. Ok. ¿Y tus ingresos rebasaron 400,000? No, no lo rebasaron. Ah, pues entonces no presentes declaración anual. ¿Sí? Esto raíz porque yo veo hoy solicitudes de apoyo, de ayuda, donde nos dicen, contador, fíjese que me llegó un requerimiento que no presenté declaración anual. Mi trabajador se fue el 2 de diciembre y solo cobró el mínimo. Ah, pues en ese caso, si solo trabajó contigo, como sus ingresos fueron el mínimo, no rebasaron 400,000, pues entonces él tampoco está obligado, ninguno de los dos. Sí, ya nada más le hace la aclaración a SAT. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esta disposición que obliga en la ley al trabajador le da el reglamento una opción para no presentar declaración en el caso de que cumpla con esas condiciones. Y luego dice, lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable tratándose de los ingresos señalados en el artículo 94, fracciones 3 y 4, que son los asimilables honorarios a miembros de consejos directivos y los llamados honorarios preponderantes. En ese caso, aunque no haya rebasado 400,000 pesos y haya sido con una sola empresa, si te fuiste de la empresa antes del 31 de diciembre, tú presentas tu declaración anual, pero ya no es asalariado, sino el asimilado. Entonces, ya está aquí el primer supuesto, cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre. Ahora vamos a aquellos casos cuando se hubiese prestado servicio a dos o más patrones en forma simultánea. En este supuesto, independientemente de que se haya concluido o no una o las dos relaciones de trabajo durante el año, el trabajador debe presentar su declaración anual. Aquí sí, si estuvo con dos empresas de manera simultánea, a él le toca presentar su declaración anual, independientemente de que haya durado todo el año o se haya ido antes del 31 de diciembre o antes del 1 de diciembre, él tiene que presentar su declaración anual. Inciso D. Cuando obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del 96. Aquí vamos a separarlo igual en dos. Primero, tu patrón es una empresa
que reside en el extranjero. Me contrató desde el extranjero y desde allá me paga. Yo estoy trabajando desde aquí, a lo mejor hablo por teléfono a sus clientes, a lo mejor recibo la mercancía, qué sé yo. Entonces, en esos casos, como tu patrón reside en el extranjero, tu patrón no tiene obligaciones mexicanas de retenerte, de timbrar la nómina. En esos casos, como tu patrón está en el extranjero y no te retiene, tú tienes que pagar directamente al SAT tus pagos provisionales y además tienes que presentar declaración anual. Entonces, ese es un supuesto. Segundo supuesto, cuando hayas trabajado con personas no obligadas a efectuar las retenciones del 96. Aquí no estamos hablando casos de patrones que pagan el salario mínimo, porque aunque ellos no están obligados a retener, no se refiere a eso. Ahorita les explico. Entonces, miren, este caso es muy claro. Si una persona percibió ingresos por prestar un servicio personal subordinado o alguno de los conceptos que la ley asimila de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, debe presentar su declaración anual. Lo anterior debido a que dicha fuente de riqueza ubicada en el extranjero no efectuó durante el año ninguna retención. De igual manera, si prestó sus servicios a una persona que no estuvo obligada a efectuar retenciones, no confundir con los trabajadores que en el mes únicamente percibieron el mínimo general de su área geográfica. A su vez, el último párrafo del 96 de la Ley de Renta establece lo siguiente. Fíjense, dice, los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a efectuar la retención de conformidad con el último párrafo del 99, es decir, cuando dice la ley, si tú trabajaste para empresas que no están obligadas a retener, dice el artículo 96, pero aquellas de las que habla el último párrafo del 99, ahorita les digo cuáles son. Y luego dice, y los que obtengan ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos calcularán su pago provisional en los términos de este precepto y lo enterarán a más tardar el 17 de cada uno de los meses del año de calendario mediante declaración. Entonces, si tú trabajas con una empresa residente en el extranjero, esa empresa no te está reteniendo. Tú tienes que presentar tus propios pagos provisionales y tú tienes que hacer tu propia declaración anual. Lo mismo si trabajas para un organismo no obligado a retenerte, aunque esté en México. Por ejemplo, que la ONU tenga aquí en México alguna, pues una especie de oficinas a donde yo estoy trabajando. Entonces la ONU no está obligada a aplicarme, a generarme, a hacerme retenciones. Por lo tanto, yo estoy obligado a enterar mis propios pagos provisionales y mi propia declaración anual. Entonces, vamos al 99 para ver quiénes son esas o a qué se refiere. Último párrafo del 99 dice, quedan exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo los organismos internacionales cuando así lo establezcan los tratados o convenios respectivos y los estados extranjeros. Entonces, si yo trabajo para alguno de ellos, ellos no están obligados a retenerme. Por lo tanto, yo entero mis propios pagos provisionales y yo presento mi declaración anual. Aquí no se refiere a los patrones que pagan el salario mínimo general y que no están obligados a retener. En ese caso, ni el patrón retiene, ni está obligado, ni el trabajador, ni el propio trabajador. Entonces, ¿cómo presentan estas declaraciones los trabajadores que no les retiene su patrón por estos dos supuestos? Dice la regla 312.3. Los contribuyentes que presten servicios personales subordinados a personas no obligadas a efectuar la retención de conformidad con el artículo 99, último párrafo de la Ley de Renta, y los que obtengan ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos, enterarán el pago provisional a que se refiere el 96, último párrafo del citado ordenamiento, de conformidad con lo dispuesto en la sección 283 y el título 7 en el concepto identificado como ISR personas físicas salariales. Es decir, tú que eres un trabajador que labora para un organismo internacional que no está obligado a retenerte, aunque tenga oficinas en México, o que trabajas en una empresa que no tiene oficinas en México y que tampoco está obligado a retenerte, tú vas a enterar tus pagos provisionales a través de Internet. A través del sistema de declaraciones y pagos, te metes a la página del SAT, tienes que tramitar tu RFC, tu contraseña, ¿sí? Lo vas a hacer igual que se enteran los demás pagos provisionales de otros contribuyentes. Bueno, y vamos al último caso. Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400,000. Si la suma de tus ingresos, tanto de salarios como asimilados, rebasan 400,000, estás obligado a presentar tu propia declaración anual. En este caso se considera tanto los exentos como los gravados, pero los no objeto no, ya que estos últimos no son ingresos. Les voy a poner un ejemplo muy simple.
y para que les quede más claro el tema de los no objeto. Fíjense, vamos a suponer que yo le pagué salarios por salario mensual 30,000, son 360,000 al año. Vamos a suponer que le pagué aguinaldo por 30,000 pesos. Vamos a suponer que le di una prima vacacional de 5,000 pesos y un préstamo de 10,000 pesos. Total, 360, 390, 395, 405. ¿Sí? Aquí el salario está 100% grabado. El aguinaldo, una parte exenta, otra parte grabada. La prima vacacional, una parte exenta, otra parte grabada. Pero el préstamo es no objeto. El préstamo no es ni grabado ni exento, es no objeto. Por lo tanto, dijimos, tanto aquí los exentos, aquí el exento y el exento no pagan impuesto. El no objeto tampoco. Pero el no objeto, a diferencia del exento, el exento sí se suma para los 400,000, el no objeto no. Por lo tanto, en realidad, aquí mi trabajador, el corte es hasta aquí. En realidad son 395,000. Por lo tanto, él no está obligado a presentar su declaración anual. Yo se la tengo que presentar si cumplo o si se aplican los supuestos del 99. Pero aquí él no rebasa 400,000, ¿sí? Porque los no objetos no suman. Pero ¿qué pasa si en lugar de la prima vacacional 5,000 le pagué 11,000 pesos? Prima vacacional 11,000. Entonces aquí son 400, aquí son 390, 401. Aquí son 401. Más con el préstamo son 411. Bueno, el préstamo no juega para los 400,000 porque es no objeto, pero estos tres sí, tanto grabados como exentos, 401. Entonces, si los grabados y los exentos rebasan 400,000, ¿sí? Excedan de 400,000, tú presentas tu declaración. Si no excedió de 400,000, tú no estás obligado a presentar tu declaración. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 5 casos que nos marca la ley del impuesto sobre la renta. Uno, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Dos, cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presenta declaración anual. Tres, cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o cuando hubiesen prestado servicios a dos o más patrones en forma simultánea. Cuatro, cuando obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96 de la ley. Y quinto, cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que sean de 400,000 pesos. No se tienen que cumplir todas. Con una que se cumpla, el trabajador está obligado a presentar su propia declaración anual. Nada más aquí les pongo dos supuestos más. Hay un caso en el que un trabajador puede tener ingresos de dos capítulos. Por ejemplo, cobrar salario y cobrar intereses. O cobrar salario y cobrar y tener actividad empresarial. Incluso rebasar 400,000 pesos. Pero quedar eximido de la obligación de presentar la declaración anual. Fíjense qué dice la regla miscelánea 31711. Para los efectos de los artículos 81, fracción primera del Código Fiscal, 98, fracción tercera, incisos A y E. Incisos A es cuando tenga ingresos de dos o más capítulos. Inciso E, cuando rebasen 400,000 pesos. 136, fracción segunda y 150, primer párrafo de la ley, los contribuyentes, personas físicas, no estarán obligados a presentar su declaración anual del ISR 2023 sin que tal situación se considere infracción a las disposiciones fiscales, siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los siguientes supuestos. Primer supuesto, hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado de un solo patrón, siempre que no exista ISR a cargo del contribuyente, o sea, del trabajador en la declaración anual. Si tus ingresos rebasaron 400,000
no sé, ganaste 500,000, 600,000, 700,000, pero solo trabajaste con un patrón durante el año y no te sale impuesto a cargo, quedas libre de presentar tu declaración anual. Aun cuando la ley te obligó, la regla miscelánea te libera. ¿Sí? O sea, oye, tú cobraste 600,000 en el año, estás obligado a presentar tu declaración anual. Oye, pero yo trabajé en una sola empresa y ya hice mi cálculo y no me sale ni a favor no me sale a cargo. Ah, entonces quedas libre de presentar tu declaración anual, pero con otra condición, que el patrón te haya timbrado, que el empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la totalidad de los ingresos a que se refiere la fracción primera, o sea, que el patrón te haya timbrado toda la nómina. Sí, mi patrón me timbró mi nómina, el aguinaldo, todo. Ah, perfecto, entonces aunque haya rebasado 400,000, no estás obligado. Ahora, ¿qué pasa si aparte tuviste ingresos de otro capítulo? Que ese ingreso haya sido por intereses. Ese capítulo, intereses. Si tú cobraste salario y además cobraste intereses, pero que los intereses no rebasaron de 20,000 pesos, aunque son ingresos de dos capítulos diferentes, y aunque rebasaste 400,000, pero si no te sale ISR a cargo y tus intereses no rebasaron 20,000 y los intereses fueron pagados por instituciones que conforman el sistema financiero, no estás obligado a presentar declaración anual. Aunque hayas rebasado 400,000, aunque hayas tenido ingresos por intereses, pero con esas tres condiciones: que tu patrón te haya timbrado tu nómina completa, que no te salga impuesto a cargo y que los intereses no hayan rebasado 20,000 pesos. ¿Sí? Entonces hay un supuesto en los que la ley obliga, pero la regla exime. Y segundo, bueno, aquí dice, la facilidad señalada en la presente regla no resulta aplicable a los siguientes contribuyentes: quienes hayan percibido ingresos del título cuarto, capítulo primero de la ley de renta, es decir, salarios o asimilados, por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización. Si en el transcurso del año te pagaron tus 3 meses, tus 20 días o una jubilación, aunque rebases 400,000 y no te salga ISR a cargo, tienes que presentar declaración anual. ¿Sí? A ti no te aplica la regla. O los que estén obligados a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos, donativos y premios de acuerdo con el 90 segundo párrafo. Si a ti te hicieron un préstamo de 1,000,000 de pesos, aunque cobraste 600,000, tu patrón te timbró toda la nómina, no te sale ISR a cargo, pero tienes obligación de informar el préstamo, por lo tanto, si presentas declaración anual. ¿Ok? Y por último, es posible que el trabajador no esté obligado a presentar su declaración anual por el tema de sus ingresos. O sea, no se aplica ninguno de los supuestos que vimos por los ingresos. Sin embargo, si recibió préstamos, donativos y o premios que en lo individual en su conjunto excedieron 600,000, debe presentar declaración anual llenando únicamente la sección de datos informativos para indicar esta situación. En caso contrario, sus ingresos pasan a ser gravados y deberá pagar el impuesto que la autoridad le determine. Aquí dice en el 90, esto que les estoy poniendo aquí, en el 90, segundo párrafo de la ley de renta. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración anual del ejercicio sobre préstamos, donativos y premios obtenidos en el ejercicio siempre que estos en lo individual en su conjunto excedan de 600,000. Por lo tanto, si solo cobraste el mínimo, más tu aguinaldo, más un bono de 5,000, oye, en total en el año cobré 150,000. Estuve todo el año en la empresa y mi patrón me va a hacer mi cálculo anual. Ah, pero fíjate que el banco me hizo un préstamo. O fíjate que falleció un familiar y me dejó su departamento y su departamento vale 700,000 pesos. O entre el departamento y el préstamo rebasa 600,000. Ah, pues por esa razón estás obligado a presentar tu declaración anual. ¿Sí? Por el tema de tus ingresos no, pero por esta razón sí. Por lo tanto, tienes que presentar declaración anual. Segundo párrafo, segundo y tercero del artículo 150. Podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en los capítulos 1 y 6, salario e intereses, cuya suma no exceda de 400,000, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100,000 y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención que establece el artículo 135. En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto, o sea, exentos, y por los que se pagó el impuesto definitivo superiores a 500,000, si entre los ingresos grabados y estos exentos, por ejemplo,
la venta de una casa habitación, un donativo, eh, un préstamo que en su conjunto rebasen 500,000, deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluyendo los exentos. ¿Sí? Entonces, como pueden apreciar, no es tan sencillo determinar qué trabajadores están obligados o no a presentar declaración anual. Les acabo de dar los fundamentos, entonces yo los invito a que los revisen. Los dejo por ahora, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.